Buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química General y continuando con toda la temática que tiene que ver con los gases, pasamos a una nueva ley denominada la Ley Combinada, también conocida como la Ley General de los Gases. Esta ley como tal es un poquito compleja porque va a relacionar todo lo que vivimos con las leyes principales como la de Boyle, Charle y Gay-Lussac. Recuerden de que Boyle como tal relaciona la presión y el volumen que son inversamente proporcionales, es decir, una aumenta y la otra disminuye o una disminuye y la otra aumenta, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. La ley de Charle relaciona la relación directamente proporcional del volumen y la temperatura, es decir, si una aumenta, la otra inmediatamente aumenta y si una disminuye, la otra disminuye, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Y Charle, que fue uno de los últimos, relaciona la presión y la temperatura también directamente proporcionales, manteniendo el volumen constante. La ley combinada de los gases hace relación en cada una de las tres variables, es decir, vamos a trabajar con la variable de la presión, el volumen y la temperatura. Más que todo ella relaciona la presión y el volumen con la temperatura, siempre van a dar una constante, así podemos trabajar como que la ecuación general de esa. La ecuación general como tal la podemos ver como PV sobre T igual a K. K es la constante que se va a mantener todo en relación constante. Sin embargo, cuando hablamos de ecuación matemática, siempre solemos ver una ecuación bastante larga porque posee 6 incógnitas como son, por ejemplo, P1, B1 sobre T1 es igual a P2, B2 sobre T2. Entonces, esa es una de las, digamos que, ecuaciones más grandes que tenemos en la parte de los gases con 6 incógnitas. Y al tener 6 incógnitas, nos va a dar 6 posibles ecuaciones que vamos a poder trabajar durante todos los ejercicios que se nos ponga. Por ejemplo, el profesor puede darle la información como tal y le puede pedir la presión inicial, la presión final, le puede pedir el volumen inicial, el volumen final, temperatura inicial o temperatura final. El despeje es muy similar a lo que hacíamos normalmente en los demás ejercicios. Vamos a ver cuáles son las posibles 6 ecuaciones que salen de esta ecuación como tal para realizar los ejercicios que se nos pide el docente. Eso podemos hacer un poquito más adelante todos los ejercicios para ir entendiendo paso a paso. Entonces vamos a despejar la presión inicial. Eso es lo que yo quiero saber, P1. Entonces recordemos que tenemos que hacer el respectivo proceso. Este lado de mi ecuación va a quedar exactamente igual porque yo voy a despejar ese P1. O sea que aquí me quedaría inmediatamente P2, B2 y me quedaría T2. Entonces, como quiero despejar P1, este que está multiplicándolo debe pasar a dividir, o sea que ese B1 baja. Y este T1 que está dividiendo sube a multiplicar y tendremos entonces la primera ecuación. Pasaría lo mismo si pasamos a B1, es decir, quedaría esto exactamente igual, B2, B2, T2, y entonces P1 que está multiplicando el volumen bajaría, es decir, P1 queda acá, y T1 sube inmediatamente. Y tendríamos entonces dos ecuaciones cuando el profesor nos pida hallar la presión inicial o nos pida hallar el volumen inicial. También puede pedirnos la temperatura y tenemos que hacer un proceso bastante similar. ¿Qué podríamos hacer para hacer esa parte? Vamos a ver. Tenemos que temperatura va a quedar arriba y inmediatamente ahí tenemos que hacer un procesito bastante raro. Si este está arriba, ¿cómo podemos hacer para que este suba y este baja? Sencillo. Vamos a mirar esto en forma de diagonales. Es decir, que este T1 lo que tendrá diagonal, es decir, estos dos van a ir en la parte de abajo, serán el denominador de mi ecuación. Mientras que lo que está diagonal a él, es decir, esto que está aquí de este lado, va a ir en la parte de arriba, es decir, T1, B1 y T2. Y ya tendríamos la ecuación. ¿Qué podríamos hacer de este lado? Vamos a ver T2 enseguida, cómo nos quedaría para seguir practicando despejar un denominador. Entonces, lo que está diagonal a él va abajo, es decir, abajo iría P1 por B1. Y esto que está diagonal del otro lado completico va en la parte de arriba, es decir, iría T1, P2 y B2. Y ya tendríamos 4, nos faltarían 2 que sería P2 y B2, que es prácticamente el mismo procedimiento que tenemos acá. Entonces voy a despejar P2. Entonces tengo que despejar P2 y esto queda exactamente igual, quedaría P1, B1
por T1. Entonces, al despejar P2, este B2 que está multiplicando pasa abajo a dividir, es decir, B2 quedaría acá. Y ese T2 que está dividiendo pasa arriba a multiplicar, es decir, que aquí me quedaría T2. Y tendría la número 5, faltaría la número 6, que es similar. Prácticamente tendríamos que poner B2 y nos quedaría el siguiente resultado. Esto quedaría igual P1 por B1 por T1. Y entonces este P2 que está multiplicando pasa abajo. Y abajo me quedaría T2, pasaría arriba. Y tendremos las 6 posibles ecuaciones que nos puede colocar el profesor. Es decir, un profesor nos puede pedir la presión final en un ejercicio que vamos a hacer más adelante. El volumen final, la temperatura inicial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la siguiente parte del video vamos a observar una serie de ejercicios con el fin de que debemos utilizar estas ecuaciones para dar el resultado. Recuerden algo muy importante, cuando estemos trabajando con este tipo de ecuaciones que manejan dos incógnitas y a veces son de la misma unidad, como presión, volumen y temperatura, vamos a trabajar con las mismas unidades. Siempre traten de manejar las mismas. Los profesores siempre tienen la tarea de colocarles diferentes unidades para ver si ustedes tienen la capacidad de convertirla o hacer la conversión. Es decir, yo le puedo dar una presión en atmósfera y la otra en mililímetros de mercurio y ustedes tienen que seguir cuadrar todas, o voy a trabajar en atmósfera o voy a trabajar en milímetros de mercurio. Entonces siempre tienen que tener esos cuidados, recuerden siempre los factores de conversión para no cometer errores y pues dañarse como tal el ejercicio. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios para practicar esa parte muy importante en el desarrollo de la ley combinada de los gases. Este primer problema que vamos a resolver dice lo siguiente: a la temperatura de 25 grados centígrados, que son aproximadamente 298 grados Kelvin, y 698 milímetros de mercurio, cierta cantidad de oxígeno ocupa un volumen de 80 mililitros. ¿Cuál será el volumen ocupado en condiciones normales? Bueno, entonces vamos a sacar los datos que tenemos del problema y hay una palabrita que deben analizar hoy que se llama condiciones normales. Esas palabritas indican unos valores numéricos que los profesores se los pueden colocar para saber si usted entiende cuáles son los valores numéricos de presión y temperatura cuando hablamos de condiciones normales. Entonces, tenemos unos datos a una temperatura de, si estamos iniciando el problema y vemos que nos están diciendo una temperatura de inicio como tal, sabemos que entonces nuestra temperatura número 1 será 25 grados centígrados. Entonces, recuerden que la temperatura tiene que manejarse en grados Kelvin, es decir, que si yo a eso le sumo 273,15, pero en este caso vamos a ponerle 273, me da lo que dice ahí, que son 298. Recuerden de que siempre deben manejar la temperatura en grados Kelvin. Entonces nos dicen que la presión, o sea la presión número 1, es de 698 milímetros de mercurio. Yo puedo utilizar esa o puedo cambiar la atmósfera. Recuerden que la conversión es una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y nos dice que tiene un volumen inicial, o sea, mi volumen número 1, que es de 80 mililitros. Entonces, las condiciones normales para analizarlo, las condiciones normales de presión y temperatura son las siguientes. Vamos a recordar las condiciones normales, que manejamos un poquito de eso en esta geometría. Dice que la presión como tal en condiciones normales equivale a una atmósfera de presión, que es lo mismo decir 760 milímetros de mercurio. Entonces, siempre que un profesor les coloque en los problemas que están en condiciones normales, usted diga, ok, presión, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Cómo será la temperatura? La temperatura en condiciones normales, aunque ustedes no lo crean, son 0 grados centígrados o lo que es igual a 273,15 grados Kelvin. Pueden poner 273 o 273,15. Entonces, para que quede claro en este ejercicio, cuando un profesor les mencione las palabras condiciones normales en un problema, lo hace para no explicarle que la temperatura va a ser 273,15 o 0 grados Celsius o una atmósfera de presión o 760 milímetros de mercurio. Entonces, esos datos hay que tenerlo en cuenta para poder resolver el problema. Entonces, esta sería mi presión 2, mi temperatura 2, me piden mi volumen final. Entonces, ¿qué debo hacer? Vamos a recordar la ecuación de la ley combinada. Dice que presión 1, volumen 1, es igual a, sobre temperatura 1, es igual a presión 2, volumen 2, sobre temperatura 2. Entonces, ¿qué nos pide? Despejar B2. ¿Qué debo hacer? B2 es igual a, esto queda exactamente igual, P1 por B1 sobre T1. Y que tengo este P2 que está aquí, pasa a dividir, pasa para acá abajo, y ese T2 pasa para acá.
Entonces ya simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar los datos numéricos y hacer las operaciones matemáticas. Recuerden que los primeros son una multiplicación, la parte de arriba, y después abajo es una multiplicación. Traten de hacer las multiplicaciones en el numerador y en el denominador y al final logren hacer la división para evitar accidentes con la calculadora o con el celular. Entonces, mi presión número 1, ¿cuál será? 698 milímetros de mercurio. Mi volumen inicial va a ser 80 mililitros. Y mi temperatura 2, que es la temperatura final, será 273 grados Kelvin. Voy a dejarlo así sobre temperatura inicial 298 Kelvin por presión 2, que sería una atmósfera, pero como estoy trabajando en milímetros de mercurio, voy a dejar 760 milímetros de mercurio. Entonces, al tener yo esto, unidades iguales, serían los Kelvin, 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 la respuesta me tiene que dar en mililitros. Entonces, ¿qué se le aconseja? Hacer primero la multiplicación de arriba y luego la división de abajo. Entonces vamos a resolver la primera multiplicación, que dice que es 698 por 80 por 273. Eso da un valor de bastante grande. 15, 244, 320. Y la división de abajo, eso es 298 por 760. Eso me da 226, 480. Y ahora sí, esa división, la respuesta nos va a dar en mililitros. Entonces verifiquemos la división, sería 15, 244, 320 entre 226, 480. Eso nos va a dar 6,73 mililitros. Entonces sería prácticamente el resultado de esta ecuación como tal, en donde mencionan que el volumen estaba en 80 mililitros y pasó a 6,73. Recuerden, muy importante, tener mucho cuidado cuando estemos manejando la calculadora, porque aquí en estos puntos, técnicamente el número es 15.244.320, manejen bien en el celular los puntos decimales y los puntos de millón y de mil para evitar problemas más adelante. Vamos a resolver otra serie de ejercicios para seguir practicando esta parte de la ley combinada de los gases. En este ejercicio las condiciones normales, digamos que toman un lugar diferente comparado con el ejercicio anterior. Menciona que un gas ocupa un volumen de 2 litros en condiciones normales. Si inicia el problema así, quiere decir que mis condiciones normales van a ser las iniciales. Ya vamos a hablar de la temperatura inicial, la condición normal, y la presión inicial va a ser de acuerdo a las condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará? Es decir, la parte de futuro, volumen final, si esa misma masa de gas se somete a 2 atmósferas de presión y 50 grados centígrados. Entonces, vamos a sacar los datos que tenemos. Sabemos que el volumen inicial, que es lo primero que nos dicen, es de 2 litros. Sabemos que nuestra respuesta va a ser en litros comparado con el anterior, que era en mililitros. Condiciones normales, sabemos que la presión y temperatura en condiciones normales, presión 1 en condiciones normales, una atmósfera. Vamos a trabajar en atmósfera porque, si se dan cuenta, aquí está en atmósfera para no tener que convertir en milímetros de mercurio. Temperatura 1 es de 273 grados Kelvin. Recuerden de que, por lo tanto, esos 50 grados centígrados hay que pasarlo a grados Kelvin después. Volumen 2, que es lo que no tenemos, vamos a investigar qué es, de acuerdo a la ecuación. La presión número 2, que es la que nos dicen, es 2 atmósferas, es decir, la presión se duplicó. Y la temperatura 2, que es 50 grados centígrados más 273, eso da 323 Kelvin. O sea que la temperatura también aumentó. ¿Qué debemos hacer? Utilizar la misma fórmula que teníamos al inicio, solo que aquí los números son un poquito pequeños comparado con esos pocos números que nos dio con los 760 milímetros de mercurio. Entonces, recuerden la fórmula general, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1, igual presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué debemos despejar? B2, por lo tanto, ¿qué debemos hacer? P2 es igual. Esto queda exactamente igual, P1 por B1 y P1. Entonces, si voy a despejar P2, este que está multiplicando lo pasa abajo a dividir, y este que está dividiendo pasa arriba a multiplicar. Lo demás simplemente es reemplazar los números, hacer las operaciones matemáticas con mucho cuidado para no cometer errores, porque aquí es que muchos empiezan a cometer los errores y
se daña en el ejercicio como tal. Presión inicial, una atmósfera. Colocamos una atmósfera. Importante, trabajen con las unidades de cada uno de ellos para que sea un poquito más exacto y manejen ese término de las unidades. No solamente coloquen el 1, simplemente coloquen las unidades completas. Volumen inicial es de 2 litros, entonces 2 litros. Temperatura final es de 323 Kelvin. Temperatura inicial es de 273 Kelvin. Y presión final es 2 atmósferas. Entonces, ¿qué? Vamos a cancelar ahí las atmósferas, que son de presión, los Kelvin, y nos queda la respuesta en litros. Simplemente tenemos que hacer las operaciones, la multiplicación en el numerador, la multiplicación en el denominador, y luego dividir para no hacer todo de un lado a otro. Entonces, vamos a hacer la primera multiplicación. Si se dan cuenta, tenemos que multiplicar 2 por 323. Eso me da un total de 646 números. Y en abajo tenemos que multiplicar 273 por 2. Eso me da 546. Ahora sí, lo que me dé aquí va a tener la unidad que me sobró acá, que es litro. Entonces procedamos a dividir 646 entre 546 y esto me da un valor de 1,18. Es decir, que mi respuesta para este problema es de 1,18. Teníamos el volumen de 2 litros y obviamente que si la presión aumentó el doble tenía que reducirse algo a 1,18. No se redujo exactamente a la mitad porque la temperatura no fue proporcional. Entonces esa es una forma de ir resolviendo todos los ejercicios que tienen que ver con la ley combinada. Vamos a seguir practicando para mejorar esta parte de la lectura de cada uno de los datos que nos dan en los ejercicios de ley combinada. Este ejercicio tiene una peculiaridad bastante interesante y es lo que normalmente vemos en las películas cuando los buzos que están debajo del agua empiezan a liberar las burbujas en el fondo y ellas salen con un tamaño muy pequeño y cuando llegan a la superficie o cuando van subiendo su tamaño empieza a cambiar. Entonces vamos a ver si va a aumentar o va a disminuir. Es una de las aplicaciones de la ley combinada. Nos menciona de que se libera una burbuja de 25 mililitros, ese es el volumen de la burbuja, del tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una presión de 4 atmósferas, es decir, que se encuentra bastante abajo de acuerdo a la superficie del mar y a una temperatura de 11 grados centígrados. Normalmente la temperatura debajo del océano empieza a descender comparado con la superficie. ¿Cuál será el volumen cuando alcance la superficie? Es decir, que la burbuja empieza a subir como tal al océano si tiene una presión de una atmósfera y 18 grados centígrados. Entonces vamos a sacar los datos que tenemos para empezar a resolver nuestro problema. Igualmente vamos a hallar aquí el volumen número 2. Entonces tenemos que el volumen inicial que nos dicen es de 25 mililitros y nos dicen también que la presión número 1 es de 4 atmósferas. Y como tal también la temperatura 1 es de 11 grados centígrados. Recuerden de que esos 11 hay que convertirlos a grados Kelvin. Tenemos que el volumen 2 es lo que vamos a buscar. Nuestra presión número 2 es de una atmósfera, que es la presión que se encuentra en la superficie. Y la temperatura número 2 es de 18 grados centígrados, que también debemos convertirlo a grados Kelvin. Entonces vamos a hacer esa conversión. Entonces sencillo, aquí le pongo 273 y hacemos la suma y prácticamente 4, 8 y 2, este va a ser nuestra temperatura número 1. Y aquí colocamos 273, aquí nos daría 11, 9 y 2, aquí daría grados Kelvin. Entonces tenemos que la temperatura final es 291 y la temperatura inicial es 284 grados Kelvin como tal. Tenemos las presiones en las mismas unidades que son atmósferas y tenemos el volumen que es en mililitros. A ver, si normalmente pensamos la burbuja cuando inicia el proceso desde el fondo del océano, ella tiene un tamaño, pero en las películas, si son muy observadores, cuando ella está subiendo, su tamaño empieza a aumentar. Es decir, que nuestro resultado tiene que ser mayor a 25 mililitros y eso lo vamos a verificar con la ley combinada de los gases, en donde recuerden, presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Recuerden que al despejar B2 nos queda B1 sobre
por T2 sobre, quedaría entonces T1 por P2. Entonces, esa parte vamos a reemplazar los datos numéricos que tenemos. Presión inicial, que vemos aquí, es 4 atmósferas. Recuerden siempre escribir las unidades para que empecemos a relacionar presión con la unidad que es atmósfera. Recuerden, volumen 1 es de 25 mililitros y así enseguida volumen, mililitros. Sabemos enseguida las unidades. Temperatura 2, dijimos que era 291 Kelvin. Recuerden, temperatura Kelvin. Temperatura 1, vamos a ver que es la parte de abajo, 284 Kelvin por presión 2, que sería una atmósfera. Prácticamente aquí lo tenemos que hacer operaciones matemáticas para esta partecita. Entonces vamos a hacer la multiplicación arriba y después hacemos la división como tal abajo. Entonces ya tenemos los valores numéricos que son 4, 25 y eso. Vamos a hacer la operación una atmósfera. Entonces, teniendo esta parte, tenemos que multiplicar 4 por 25 y eso lo multiplicamos por 291 y eso nos va a dar un resultado de 29.100. Y eso lo tenemos que dividir por 284 porque la multiplicación por 1 ya sabemos que es igual al mismo número, 284. Y eso nos va a dar un valor de 102,4. ¿Qué unidades cancelaríamos? Atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin. Por lo tanto, aquí nos queda mililitros. Y si se dan cuenta, nuestra burbuja es bastante grande. Inició con 25 mililitros de volumen y terminó en la superficie con 102 mililitros de volumen. Es decir, que nuestra burbuja inició pequeñita en el fondo y a medida que fue subiendo por el océano fue aumentando su tamaño, cumpliéndose así la ley combinada de los gases en esta parte. Muy importante para poder entender este tema que es bastante complejo por la gran cantidad de incógnitas que posee. Bien, mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales para estar en contacto de asesorías y demás. Si quedó alguna duda, por favor házmela saber en los comentarios y nos vemos en una próxima clase.